Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Gradona aquí en Popular Televisión, como es habitual, en esta jornada de viernes, 10 de la noche, en el que les vamos a contar la previa del partido que se va a disputar domingo, 9 de la noche, en Los Cármenes, en Granada, entre el Granada y el Racing. Los viernes ya saben que alternamos tertulia y entrevistas. Hoy nos toca entrevista en esta jornada de viernes, por lo tanto, ya les adelanto, no vamos a tener tertulia respecto al Racing y sí vamos a tener una entrevista con Ismael Ruiz Salmón. Le recordarán a aquellos que ya pues estén entraditos en años, y no, yo creo que gente con 40 años ha visto jugar a Ismael Ruiz Salmón, que jugó a principios de este siglo XXI, que además fue un jugador que fue campeón de Europa sub-16, subcampeón olímpico en aquella selección española en Atenas, donde se colgó la medalla de plata, jugó 7 temporadas en el Racing. Y además yo les aconsejo que se queden a verla porque nos va a contar cosas que cuando uno es futbolista no se cuentan y que cuando ya han pasado unos cuantos años después de la retirada sí se cuentan. Pero eso será después de contarles esta previa del partido del Racing. El lunes sí, el lunes tendremos tertulia para hablar precisamente de ese Granada Racing. Antes de meternos en harina, hoy ha sido un día muy complicado porque las redes sociales que nos inundan y ya prácticamente acaparan el día a día de cada uno de nosotros, a pesar de que uno las utiliza muy poco, pero están ahí presentes. Nos despertábamos con la noticia del interés del Lazio de Roma por Gustavo Puerta en este mercado invernal. Se cierra el lunes día 2, 12 de la noche se cierra el mercado, y claro, Puerta es tan importante que el racinguismo entraba en combustión. Se hablaba de 20 millones de euros que iba a pagar la Lazio, que es la cláusula de rescisión que tiene Gustavo Puerta. Ya saben que Gustavo Puerta en un 60% es propiedad del Racing y, claro, es cierto que era una cantidad económica tremenda, y en el que Racing no podía hacer absolutamente nada porque vienen, pagan la cláusula y si han llegado a un acuerdo con el jugador no se puede hacer nada. Y ha sido tal el run diario desde primera hora de la mañana que tenía alterado al racinguismo que el propio club ha tenido que hacer esto. Perdona Gustavo, que la rueda de prensa del míster ha sido muy larga, no han hecho más que preguntar por ti, así que hemos estado mucho tiempo, te estarán volviendo loco, ¿no? Ya, sí, pero bueno, estoy tranquilo. Bueno, tranquilo, te queda todavía hasta el 2 para que te sigan llamando de Colombia, de España, de Italia, de todos los sitios. Ya, pero bueno, para mí el mercado ya cerró y estoy comprometido con el equipo. Cuéntame eso, el mercado ya cerró. ¿Te quedas seguro hasta final de temporada como poco? Sí, me quedo. Como te dije anteriormente, estoy 100% comprometido con el equipo. Bueno, pues racinguistas, ya lo habéis oído. Gustavo Puerta, se cerró el mercado. Gustavo Puerta se queda. Y el objetivo lo tenemos todos claro, ¿no, Gustavo? Sí, que es llegar y ascender a primera división. Que así sea. ¿Cómo le gustan a González estas cosas? El director de comunicación del Racing, Roberto González, que bueno, pues ponía tranquilidad a primera hora de la tarde al racinguismo con esa intervención, ese cameo. Es que me entra la risa, ver a Roberto así me entra la risa, me perdonen ustedes, ese cameo con Gustavo Puerta, que al menos nos ha dado la tranquilidad absoluta de que se va a quedar. Miren, para Gustavo Puerta es vital el camino que está llevando a cabo en el Racing para ir al Mundial de Fútbol. Él tiene una obsesión que es ir al Mundial de Fútbol, ha estado en la última convocatoria y si sigue en este camino de juego, de presencia, de bien hacer, pues lo va a tener mucho más cerca. Si se va ahora a otro equipo
pues vaya usted a saber si luego juega nuevo entrenador, nueva manera de jugar. Él tiene claro que quiere llegar al 30 de junio, recuerden que es propiedad del Racing en una gran parte, y luego veremos a ver qué ocurre, porque yo se lo he dicho muchas veces, es un futbolista de primera división. Además creo que es un futbolista en estos momentos de equipos punteros, ya no voy a decir de un grande, pero ahora su fútbol es para un equipo que lucha por UEFA en primera división, y por lo tanto, bueno, por eso le fichó el Bayer Leverkusen. El momento del Racing ha sido este pasado invierno, y ha sido extraordinario en el mercado de agosto para conseguir que firmara, que fuese parte propiedad del Racing, y ahora a esperar que consiga ese ascenso. Así que tranquilidad absoluta con esa noticia de Gustavo Puerta. Vamos a lo deportivo, con un Racing que juega el domingo a las 9 de la noche, que entrenará también mañana en Santander, y que ha tenido esta mañana una ausencia notable, la de Clément Michelin, la del francés, porque se quiere marchar, y está el club negociando la marcha de Clément Michelin en este mercado invernal. Por lo tanto, no va a viajar, no entra en la convocatoria. Los que no han estado, está viendo imágenes de archivo del entrenamiento, no es exactamente el de esta mañana, los que no han estado han sido Juan Carlos Arana y Asier Villalibre, porque los dos siguen lesionados. Se espera ya para la semana que viene Arana, y para la siguiente, dentro de 2 semanas, a Villalibre. Así que de momento esas 2 ausencias, más la de Álvaro Mantilla, que afortunadamente solo ha sido sancionado con un partido por la peineta que hizo a los aficionados ante el Deportivo de La Coruña. Así que Álvaro Mantilla, Asier Villalibre, Juan Carlos Arana y Clément Michelin, con toda probabilidad que se va a marchar y se va a arreglar este fin de semana, van a ser bajas ante el Granada. El resto está bien, la semana ha ido tranquila, el equipo además ha celebrado los 400 partidos de este hombre, Marco Sangali, en segunda división, y va a Granada buscando pues todo lo que haga falta. Y todo lo que haga falta son los 3 puntos, pero ahora hablaremos de Granada, no va a ser nada sencillo. Pero sí es cierto una cosa, se lo comentaba en el programa del lunes, el Racing ha encontrado el camino ya, el equilibrio perfecto, lo que venía buscando, acoplando a esos nuevos jugadores que han llegado este año, José Alberto. Ya defiende mejor, ya tiene más compromiso defensivo, y hay más intensidad y agresividad en los partidos claves. Lo hizo con el Villarreal, con el Barça, con el Depor, con la Unión Deportiva Las Palmas. Ese es el camino, ese es el que tiene que buscar en Granada. No fiarse de la clasificación y de que el Granada es un equipo que está en la parte baja, y sí, todo lo contrario, como si estuviese jugando con el Depor, el Barça o la Unión Deportiva Las Palmas. Si el Racing le pone esa agresividad, intensidad y compromiso y solidaridad defensiva, es mucho más fácil que consiga la victoria. De ello ha hablado hoy José Alberto, de que queda mucho, pero que el camino es ese, que el equipo no se despiste. Escuchamos lo más importante, hablando del Granada en esa rueda de prensa y hablando de la madurez del equipo en estas últimas jornadas. Sí, pero mirad, el Granada es un equipo que tan solo ha perdido 7 partidos, si no me equivoco, 3 de los cuales han llegado en sus 3 primeras jornadas. Es un equipo con un físico impresionante, te diría de los mejores de la liga en cuanto a intensidades, duelos, lo que te llevan en el partido al 1-1. Es un equipo que que está muy bien armado, es un equipo que tiene talento para poder llevar iniciativa, también tiene posibilidad, como decía antes, de transitar, ¿no?, con esa velocidad que tiene por sus carriles exteriores. Entonces creo que es un equipo que tiene muchos recursos, y como vimos en el Sardinero, pues si no recuerdo mal, hace 10 jornadas que jugamos contra ellos, es un equipo que nos puede poner en dificultades si no estamos a nuestro mejor nivel. La clasificación creo que no refleja la realidad del Granada, el nivel del Granada, y eso habla de las dificultades que tiene la categoría. Como siempre decimos, cuando los equipos pues entran en dinámicas negativas, puede afectar, como creo que ha sido el caso, pero creo que es un equipo que viene en muy buena dinámica, tiene muchos empates también, eso habla de lo bien que la madurez de la que hablabais antes. Yo creo que la madurez no solamente ha llegado a los jugadores, creo que también ha llegado a vosotros, creo que también ha llegado
al cuerpo técnico, creo que también ha llegado a la afición, donde todo va paso a paso, todo va tranquilo, estamos disfrutando del camino. Ahora sí que veo a la gente disfrutar mucho más del camino, celebrar las victorias como es lógico, pero no deja de ser una victoria, no hemos ganado absolutamente nada. Y eso es lo que creo que nos hace ahora mismo mucho más fuertes y mucho más maduros para conseguir lo que todos estamos peleando. Pues 19 jornadas quedan por delante, mucho todavía, mucho que caminar, mucho que luchar y continuar en ese camino con lo que hemos aprendido en las últimas jornadas, esa intensidad defensiva y solidaridad defensiva y compromiso que le faltaba al equipo. Posible alineación, yo creo que aquí, vamos, repetimos, como en Coruña, ¿no? Porque el equipo ha dado muestras de que va encontrando ya ese 11, es cierto que falta Mantilla y que va a jugar Sangali, pero es el que jugó en la segunda parte, o sea, con Ezquieta en portería, Sangali, Facu y Pablo Ramón junto a Salinas en defensa, por delante de ellos ese tribote, con el último en llegar, Damián Rodríguez, Puerta y Pello Canales en el enganche, Íñigo Vicente y Andrés Martín en banda, aunque luego evidentemente se meten hacia adentro, y arriba Manex Lozano. Ese es el 11, yo creo que vamos a acertar de pleno, no creo que haya ninguna sorpresa. Vamos con el rival. Yo les decía ahora, cuidado, es cierto que acaba de salir del descenso después de muchísimas jornadas, un equipo que estaba pensado para intentar, el año pasado era un equipo para ascender. Este año ha perdido muchos efectivos y era un equipo para intentar ascender, para meterse por lo menos en playoff. Había perdido potencial, pero tiene mucho potencial. Otra cosa es que Pacheta no ha dado con la clave. Pacheta llegó faltando 3 o 4 jornadas el año pasado para intentar meterlo en playoff, perdió aquí en el Sardinero y no se pudieron meter en playoff, pero este año pues no ha dado con la tecla. Viene de ganar de la primera ref. Han querido vender a Lucas Zidane, al guardameta, por el buen hacer en el Mundial de África y no lo han conseguido. Querían traer a José Antonio Caro, el portero que fue en el Burgos y que ahora está de suplente en el Cádiz, pero no lo han logrado. Así que es un Granada que en casa no funciona, pero que tiene muy buenos futbolistas. Luego lo vamos a ver en la alineación, un equipo que tendría que estar aspirando a estar en ese playoff. Y esta es la que puede ser la posible alineación del Granada, con Lucas Zidane en portería, con Williams y Manu Lama como centrales, Óscar y Diallo en los laterales, Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz y Pedro Alemán sería el tribote en el centro del campo, con Sola y José Arnaiz en las bandas, dos muy buenos futbolistas, y Gonzalo Petit, que sería el 9 del equipo. Un Lucas Zidane al que han querido vender en este mercado invernal, pero no han tenido tiempo. Venía del Mundial de África haciendo pues con Argelia un gran mundial, pero no han conseguido venderlo. Querían venderlo y traer a José Antonio Caro, el que fuera portero del Burgos, que ahora está de suplente en el Cádiz. Seguimos, continuamos, dejando ya a un lado el partido, recordando un poco, eso sí, lo que han sido la jornada, lo que es la jornada y la clasificación de cómo está en segunda división. Esta es la clasificación y la jornada. En la clasificación está, como ven, el Racing líder, sacando 5 puntos al Castellón, 6 a Málaga y Las Palmas y 7 al Deportivo de La Coruña. Ya a 8 puntos ya, playoff, sexto el Almería, con los menos puntos Sporting, es que es todo tremendo. Córdoba, Burgos, Ceuta 35, Cádiz 34, ahí se abre una brecha con Albacete 30, Leganés, Andorra, Valladolid, Eibar y la zona baja donde está ahí el Granada, y en descenso Real Sociedad B, Huesca, Zaragoza y Mirandés.
Y ahí lo que ven es lo que va a suceder en la jornada, con el encuentro que están jugando Real Sociedad B y Las Palmas. Para el sábado, Burgos Leganés, Albacete Zaragoza, Cultural Deportivo y Córdoba Valladolid. Domingo, Almería Ceuta, Eibar Sporting, Castellón Andorra, Huesca Cádiz, Granada Racing y para el lunes Mirandés Málaga. Y ahora vamos a conocer la opinión de uno de nuestros analistas, la de Chus Abad, después de todo esto que les hemos contado de la previa. Chus, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, después de la victoria en Coruña, otro coco, entre comillas, otro gran equipo, aunque no esté tan bien en la clasificación, ¿no? Bueno, lo que estaba claro es que la segunda división es una competición muy apretada. Los equipos, como bien comentaba José Alberto y has comentado tú, pues muchas veces no justifican su posición, el equipo que está jugando. Y lo que está claro es que lo que el Racing tiene ahora mismo, pues un valor añadido, que es que sabe jugar a otra cosa que no sea hacer goles, como ha demostrado el otro día en Coruña. Y eso pues abre un poquitín la esperanza, aún más si cabe, a que consigamos el ascenso a final de temporada. Hablaba yo antes de que estamos viendo a un Racing que va cuajando, va madurando, con hechuras de equipo de ascenso, pero que para eso hay que ponerse también no solo atacar, sino el mono de trabajo defensivamente. Sí. Has apuntado tú muy bien al hilo de que todavía queda mucha temporada y serán claves los 10 últimos partidos como suele pasar en todas las competiciones. Pero lo que sí está claro es que el equipo el otro día ha demostrado que primero tiene hecho el equipo, el 11 inicial, ha incluido a los 5 cedidos que han llegado, les ha incluido en el 11 inicial, con lo cual han cogido confianza, han cogido ritmo, que es lo más importante cuando llegas a un equipo y a una competición nueva. Caso de Puerta, caso de Facu, caso de Pablo Ramón, caso de Manes y caso también de Damián, que venía de no jugar. Y lo que es importante, les ha transmitido también ese instinto para superar las adversidades. El otro día el Deportivo, pues prácticamente desde el minuto 1 ha intentado incendiar el partido, ha intentado entrar ahí en una guerra de hombre a hombre, ha querido provocar a los jugadores del Racing a ver si se amedrentaban. Sin embargo, el equipo ha estado entero, ha estado muy cerrado y muy unido, y prueba de ello es que prácticamente no han generado ocasiones, el Deportivo no ha generado ocasiones, y es más, prácticamente ha sido un paseo del Racing en ese nuevo estilo de juego que siempre se lo hemos demandado, que el equipo hace goles, juega muy bien al fútbol, pero hay partidos en los cuales te tienes que poner el buzo de trabajo y salir, como se suele decir habitualmente, a pelear. Otra versión que ya empezamos a ver en el Racing y que le hace más temible. ¿Qué partido esperas? Porque Pacheta suele ser un entrenador que deja jugar al rival, que le intenta buscar a la contra, que se aprovecha de los espacios. Quizá la presión la tengan más ellos que el Racing por la situación clasificatoria. ¿Crees que el Racing va a salir a mandar o como en Coruña, esperando que el partido se madure? Yo creo que el partido, el Granada va a ceder el balón al Racing desde el minuto 1, porque como bien apuntabas tú, y bueno, pues es público, el equipo ha perdido mucho potencial, el equipo del Granada ha perdido mucho potencial. Últimamente se está un poquitín, pues bueno, haciendo un poquitín más conjunto, más equipo, y lo que está claro es que basa su potencial en la velocidad de los extremos, sobre todo de las alas, como apuntaba José Alberto. Entonces, lo que está claro es que ahora mismo el Racing es el coco, queramos o no queramos, nos van a dar el balón, nos van a hacer que juguemos al fútbol y ellos a intentar aprovecharse las contras. Por eso yo creo que al final pues va a ser un partido que nos van a dar mucho campo y que tendremos que tener cuidado con las contras, que suelen ser a veces en el equipo del Racing, pues a veces nos pillaban muy desprotegidos atrás. Sí, más o menos es el partido que prevemos todos. Qué susto esta mañana con el tema de Gustavo Puerta, porque es un futbolista fundamental. Hay muchos futbolistas muy importantes, todos lo sabemos, pero Puerta es el que ha encajado para que el engranaje fuera ya mucho más fluido.
Ahora mismo el faro del Racing en el campo es Puerta. Puerta es el que dirige el tempo del partido, organiza a los jugadores, aparte de que está en un momento de forma física muy bueno. Prueba de ello es que los 2 últimos partidos ha acabado muy enteros físicamente. Lleva la manija. Desde el minuto 1 que llegó al equipo, José Alberto le ha dado digamos un poquitín la responsabilidad de organizar el equipo tanto en ataque como en defensa, y él ha aceptado ese reto, y prueba de ello es que está muy cómodo. Eso conlleva que yo creo, y has apuntado tú muy bien, que la salida de él del Racing no la va a acabar de hacer, porque prácticamente se está jugando su futuro de estar en un equipo siendo el jefe, a llegar a un equipo como puede ser el Alacho y ser uno más del montón, incluso sin posibilidades a lo mejor o seguridad de que sea del once inicial, y jugándose, como bien apuntas tú, un mundial, que eso siempre le valoriza a todos los jugadores que asisten a los mundiales. Pues vamos a ver lo que ocurre. Chus, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis. Buenas noches. Buenas noches, un saludo. Seguimos, continuamos. Dejamos ya ese Racing Granada. Domingo 9 de la noche en Los Cármenes, y rápidamente, antes de ir a publicidad y a la entrevista, Segunda Federación, que estamos ya en la segunda vuelta y las cosas no mejoran. Para el Sámano, pues ya casi un imposible, a 10 puntos de la permanencia, es una barbaridad, teniendo además en cuenta las circunstancias que tiene el Sámano, mientras que el Rayo con 18, pues es que, insisto, con 2 partidos ganados en todo el año, es que es muy difícil, o empieza a ganar ya, o esto se complica. Perdió el otro día ante el Langreo una oportunidad increíble, y el Rayo va a jugar en Asturias, ante el Marino de Luanco, que tiene 27 puntos y es noveno, así que ahí el equipo de Ezequiel Loza pues no se puede venir de vacío, es más, está casi obligado a ganar. Quedan todavía jornadas, pero no funciona. Y el Sámano juega en casa, también el domingo, ante el tercer clasificado, la Gimnástica Segoviana. Vamos a ver qué nos depara esa segunda categoría del fútbol cántabro, la segunda federación, que es la cuarta categoría del fútbol español, pero para el Rayo y el Sámano es la segunda categoría de nuestro fútbol, y a ver si son capaces de darnos una alegría. Unos consejos, y vamos con la entrevista a Ismael Ruiz Salmón. Son 45 minutos que yo le recomendaría que no nos hagan zapping ahora, porque promete la entrevista. Cuenta cosas que cuando, se lo dije antes, uno es futbolista, pues intenta, y habla de su marcha y del porqué del Racing y de los problemas que tuvo con alguna parte de la afición del Racing que le pitaba en exceso. Ismael Ruiz Salmón, después de los consejos, la entrevista, y el lunes aquí nos volvemos a ver con lo que ocurre en ese Granada Racing. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estarán pensando ustedes, ¿dónde está Pedro? Normalmente vamos a un sitio al aire libre que elige el invitado, y hemos localizado pues desde la Fuente de Cacho, San Martín, Comunitis en el Pesquero, con Jonathan en los Pinares de Liencres, con Amavisca en Laredo, con Iván Helguera en Campogiro, y ahora estos, no es que haga malo ni llueva, es que el invitado ha decidido que prefería hacerlo aquí en este lugar porque para él tiene mucho significado. Y se van a alegrar ustedes de quién es nuestro invitado, la entrevista que vamos a hacer. Porque muchos me han preguntado por él. Porque hace tiempo que está fuera de Cantabria
y ha sido un jugador emblemático en el Racing, 8 temporadas. Ismael Ruiz Salmón. Isma, muy buenas. Muy buenas, Pedro. Un poco apartado del mundo, me pregunto, ¿y qué fue de Isma? ¿Dónde está Isma? ¿Qué hace Isma? Bueno, pues por circunstancias de la vida, no estoy en Santander, no vivo en Santander, vivo concretamente en Marbella. Vengo a Santander mucho en verano, me paso todo el verano aquí, y Navidades como ahora, pero no resido aquí, entonces el verme es más complicado. En el campo, vinculado al fútbol. Ahora vamos a ello. ¿Por qué? Bueno, esto es la casa de Isma, aquí en Santander, que tiene un choco, que es este choco, y aquí, bueno, ya han visto ahí camisetas, fotografías y demás. Digamos que este es tu rincón. Sí, es uno de los rincones importantes de Santander. Lógicamente, había pensado cuando me comentaste la Albericia, pues que ahí aprendí a jugar al fútbol, ahí cuando era niño, ahí tengo mucho... Pero sí bien es cierto que entre que hacía mal tiempo, hacía frío y tal, y luego reparé en este lugar y esta bodega, esta casa, sobre todo esta bodega, me evoca muy buenos momentos con la gente que he compartido, o sea, mi familia, mis papás, mi hermano y muchos compañeros de fútbol. Aquí ya han pasado muchas cosas, ¿sí? Han pasado cositas, sí, divertidas, ¿no? Y muchos compañeros, entrenadores, coño, aquí hemos hecho muy buenas partidas de mus. Hemos de decir que, joder, claro, que aquí está la Virgen del Mar aquí al lado. Claro, ¿no? sí, que sí, eso sí, ya es otro paraíso, claro. Es un sitio, claro, también es uno de los sitios que... Mira, aquí en este lugar, pues fíjate, pues a las cartas con Manolo Preciados, con Nando Yosu, con Pedro, echábamos unas partidas después de comer una carne. Pedro es Munitis. Pedro Munitis, sí. Y bueno, y por eso consideré que era un sitio importante para mí porque guarda muy buenos recuerdos. Además, esta fue tu primera inversión, tu primera, digamos, inversión con el dinero del fútbol, ¿no? Sí, así fue. Cuando firmé mi primer contrato un poco no, de profesional, lo primero que consideré era comprar una vivienda y así hice, en la cual, pues bueno, vinimos mis papás, mi hermano y yo a vivir aquí, un poquito mejor, aunque vivíamos estupendamente bien en la calle Castilla, en un piso allí, pero bueno, fue nuestra primera... El sueño hecho realidad, ¿no? Porque cuando uno es pequeño, ve a sus padres trabajar, sois humildes, como muchos, y ves que empiezas a tener condiciones, dices, joder, ¿cómo me gustaría que mis padres, ¿no? Ese es el primer gran sueño, más que tú personalmente con 16, 17, joder, que mis padres puedan dejar de trabajar o que tengan la posibilidad de tener mi madre una cocina grande, mi padre no sé qué, esa era. Ya lo creo, y así fue, eso fue lo que sentí, como agradecimiento, porque lógicamente sin ellos, sin mis padres, sin el apoyo de mi hermano, hubiera sido muy difícil lograr el éxito o llegar a jugar en Primera División. Y fue una manera de, bueno, no una manera de agradecer, consideré que es lo que debía de hacer, no fue tampoco entonces, pero con mucha ilusión, mucho orgullo. Sí. Bueno, y eso, el caso de Isma es un poco peculiar, ¿eh? Es en el momento exacto, el día exacto y sin contar y prácticamente de la nada aparece en Primera División, porque tu hermano Javi, digamos que era un poco, no que digo que era mejor que tú, pero era un poco el que en la saga jugaba al fútbol y que seguramente por eso empezaste a jugar, ¿no? Sin duda, sí. Javi me saca 5 años y entró en el Racing con 6 añitos, 7, claro. Cuando había fútbol sala, cuando entonces. Y sí, yo seguí sus pasos y los dos llegamos, digamos, a jugar hasta arriba, ¿no? Si me mi hermano luego se lesionó, tuvo la mala suerte de una lesión en la rodilla y eso le condicionó mucho. Pero yo decía lo de tu caso porque Isma estaba pues en el cadete, en el juvenil, pero pasando absolutamente desapercibido, es decir, no llamabas la atención como muchos otros. Y sin embargo, un día te convoca para la sub-18 y vas allí, ganáis, sois campeones de Europa. Y dices, ¿quién es Ismael? ¿Y de dónde ha salido Ismael? Pero si no está ni en el Rayo. Sí, así fue. Jugaba en División de Honor y al parecer fue Goicoechea y Teodoro Nieto, los entrenadores de la selección sub-18. Nos vieron un partido y me convocaron para la fase final del Campeonato de Europa en Grecia. Y jugué todos los partidos con Guti por delante, tal. Tuve la suerte de quedar campeón. ¿Qué equipazo aquel? Teníamos un equipazo, sí. Campeones de Europa sub-18. Sí, la final, fíjate, jugaba Italia, jugaba Buffon, Gattuso, Pirlo, Ambrosini, una banda. Claro, luego, lógicamente, con los años, mira lo que fueron, ¿no?
Y a raíz de ahí fue llegar a Santander y Vicente Miera me quiso conocer y me dijo, te voy a dar una semana de vacaciones, de descanso, digamos, y te vas a incorporar con el primer equipo a la pretemporada. Y así fue, de división de honor al primer equipo. Y luego, en un mes, en un mes, sí. De correrme las clases o hacer picos del instituto para verles entrenar, a estar sentados con ellos en Cervera de Pisuerga, en el Parador. Me acuerdo en una mesa, Quique Setién, Esteban Torre, Popov. Digo, madre mía, a ver, que se acabe esta comida, la puta madre. Digo, porque me estoy asfixiando aquí. Claro, ellos eran mis ídolos, ¿no? Claro. Y logré debutar en septiembre, en primera, o sea que en un rango de un mes cambió. De junio, julio a septiembre, con 18 años, con claro. 18 añitos, sí. Ibas al instituto al lado. Tal cual. Y estaban entrenando todo, y además eras racinguista Claro, a muerte. Tal cual, racinguista total. ¿Y por qué no, ni siquiera habías entrenado con el primer equipo, nunca, ni el Rayo, ni nada? No. ¿Por qué no por qué pasaste, digamos, tan de puntillas? Bueno, a ver, en ese momento también en División de Honor, yo estaba haciendo el proceso normal de los jugadores, ¿no? De juveniles. Si bien es cierto que lo que era un poco llamativo es que yo no había ido ni a la cántabra. Nada. Yo no había ido a la cántabra, no. Pero bueno, a veces yo siempre digo que hay que estar bien en el momento justo en el que pasa la bolita, ¿no? Y tuve esa suerte, algo tendría también que demostrar y estuve. Bueno, fue, digamos, que ese campeonato de Europa, claro. Sí. Es que España, y en aquellos años no se quedaba campeón de Europa como ha sido posteriormente, ¿no? Y coño, un jugador del Racing, sub-18, campeón de Europa, que juega todos los partidos. Miera dijo, pues vamos a ver lo que es este. Y ahí en esa pretemporada le convences, porque ya... Sí, bueno, la verdad que sí bien es cierto que hay que tener la gran suerte de tener un entrenador en el primer equipo que tenga intención de, ¿no? Y Vicente Miera se caracterizaba por esto, porque el salto de, bueno, iba a decir, el salto de tercera a primera era la de Dios, porque es que es una barbaridad, ¿no? Es que era primera división. Era primera división de la de antaño, tercera, pues ya imagínate división de honor, ¿no? Sí, es cierto que yo me lo tomé con mucha ilusión, igual que digo que en la mesa, cuando estaba con ellos, pues lógicamente pues estaba asustado. La verdad, ahora bien, cuando yo entrenaba, bueno, pues salía lo que yo consideraba que tenía que demostrar y cómo me sentía cómodo. Ahí se te olvidaba todo. Viene la pelotita, un campo de fútbol, 11 para 11, a mí ya ahí me daba igual, ¿no? Y sí, fíjate, Pedro, que tenía la cosa, estaba Quique Setién, con 37 años y yo 18. Entonces, ver a Quique Setién, cómo él manejaba, cómo entrenaba, me ayudó, lógicamente, en lo que es como compañero, pero yo tenía esa ilusión de jugar al fútbol. Entonces, bueno, pues recuerdo cuando debuté con el Sevilla, o sea, que cogía el balón Merino y yo estaba tan nervioso porque no me la daba, que ya me iba donde él, a los pies, a que darme la pelota. Y bueno, luego fue algo que se dijo, ¿no? De coño, este muchacho, que ganas de, ¿no? Y bueno, salió la cosa bien. Jolín, que sí salió. Allá seguimos, salió la cosa bien, bueno, el otro día he estado mirando los partidos. Pues en esas 8 temporadas jugaste casi 200 partidos con el Racing. Es cierto que hubo una lesión ahí en medio y que te tuvo un poco tal, pero fuiste luego a Sydney y fuiste medalla de plata olímpica. Jugaste la final de la Olimpiada de Sydney, señores. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Y si hablamos de quién jugaba en esa plantilla y en ese equipo, ya solo ir en la convocatoria... Sí. Y la convocatoria, fíjate, pues Xavi, Puyol, Tamudo, Puyol, Iker, Albelda, pues no. José Mari, un equipo ya curioso, sí. Lógicamente ya estamos hablando de una selección olímpica que todos ya estábamos establecidos en primera división, ¿no? Ya tenías 22 años, ya no era el europeo con 18, en el Racing habías jugado en primera y estabas jugando. Ahí siempre por delante de la defensa, barriéndolo todo. Barriéndolo todo. Sí. Y como digo yo, cuando me la daban intentándosela dar a uno del mismo color. Y suficiente. Pero tenías esa característica de que no te complicabas, lo hacías fácil. Intentaba. Sí, pero hay que decir que ahí juegas con compañeros en primera división que han sido internacionales, futbolistas. Aquellas plantillas del Racing eran, bueno, Manjarines, Amaviscas y Regueiros y Melber y bueno, porque al final, además estás 8 años. Pero hay que decir que contigo el público del Sardinero, y yo soy testigo de esto, fue muy duro.
Muy duro, Isma. Yo no sé cómo mentalmente llevaste aquello porque jugabas 20 y tantos, 30 partidos, pero no se te perdonaba un fallo, un pase. Pues mira, Pedro, la verdad que llegó un momento en el cual lo pasé realmente mal. Lo pasé realmente mal, puesto que soy de Santander, soy cántabro. Parece que no, pero tú cuando estás en el estadio se escucha absolutamente todo, los silbidos, hasta los comentarios. Y llegó un momento en el cual jugar en Santander, ya tenía yo 24, cuando jugábamos en casa, me suponía un esfuerzo mental, un punto de excitación que no era bueno para jugar. ¿Por qué? Porque no estaba cómodo. Entonces, sí bien es cierto que yo puedo entender que, lógicamente, no puedes gustar a todos los aficionados, y en su derecho están de opinar. Pero movido también quizá por un periodista que había durante aquella época, que yo creo que disparaba siempre que podía a los cántabros, lo que se escuchaba durante la semana ya iba la gente como muy predispuesta a mostrarlo, y joder, a mí me hacía la vida un yogur. Es que yo sentía que un fallo... Sí, el run run. El run run, ese run run que es así, que... y bueno... Y eso que, joder, no lo sé, pero quizá porque el fútbol de Ismael era un fútbol, pues... más sordo, más oscuro, de trabajo, de equilibrar al equipo, no era, pero era un futbolista, pues bueno, pues eso, como hemos dicho, campeón de Europa, pelota, jugando por delante de muchos jugadores que venían de fuera, y era porque los entrenadores entendían que ponía el equilibrio ahí. Mira, Pedro, también yo dándole una vuelta a todo esto, uno es cántabro, nace aquí, yo entré en el Racing con 6 años. Con 6 años he tenido muchos compañeros, lógicamente, porque es una criba. 6 años y es niña ya, pero los que no juegan esos van para un lado, y los ojeadores van a Mampuero, van a Colindres, van a Laredo, van a Castro, y venían compañeros. Entonces es como una criba. Tú vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo, y estos compañeros, que son muchísimos, no han llegado. Esos tienen papás, tienen tíos, tienen amigos. Entonces, gusta que salga para adelante uno de la casa, pero hay casos que no tanto. Entonces, a la primera de cambio, pum, se muestra eso, ¿no? Es por darle una vuelta, lógicamente todo es entendible, pero... Que sepas que no ha sido ni el único, ni el último, y que es una práctica, no te voy a decir habitual, pero casi. Ahora, me estabas explicando esto ahora, y me estoy acordando de mi marine Álvaro Mantilla, que le pasa un poco ya el run run ese en el campo. Claro. Y tiene que ser duro, ¿no? A mí, a ver, esto lo estoy comentando, aprovechando esta entrevista amena y cordial, lógicamente, yo estoy súper orgulloso de lo que hice, súper agradecido no solamente al club, sino a los aficionados, a gente como tú, que en ese día eran cuanto menos objetivos, eran, bueno, y no tenían cierta... como, pues a veces, coño, eres cántabro, joder, pero... No, yo le daba mucho más mérito a eso, que claro, es la cosa, porque entonces, para mí tiene mucho más mérito desde aquí llegar al primer equipo que alguien que viene de fuera. Claro, es muy complicado. Entonces, esto es un guiño a que ahora que hay una corriente muy bonita bonita no, extraordinaria, es una locura, ¿no? Coño, que el de casa es el de casa, ¿no? No quiero decir que sea más el de fuera, pero sí es el de casa. Entonces, ya no solamente me pasaba esto a mí, esto le pasó a Pedro en su momento también, le ha pasado a todos. Aquí que se tiene, por favor de mi vida, estamos hablando de... Que yo he visto pitar en el Sardinero a Nando Yoso y a Manolo Preciado también. Claro. Entonces, a que veces... el público es soberano y a veces pues, puedes pensar tal, pero también a veces es injusto. Los que lo padecemos podemos hacer un guiño para decir, hostia, vamos a valorar un poco esto, porque luego... Esta gente, los jugadores, en este caso yo, también tenía familia. Tengo familia, yo sé que luego tu te padre vas a sufría casa, mucho. Mis padres dejaban, mucho, sí. no querían ver, lógicamente, lo que se escucha. Pero bueno, dicho esto, es deporte también, y bueno, con lo bueno y con lo malo. No, lo bueno. Y yo creo que eso influye mucho en que de repente con 26, 27 años te marchas. Con el equipo en primera, habiendo jugando 25 partidos. Es cierto que ese año ya habías perdido un poco la titularidad, ¿no? Pero estabas jugando en primera división y te vas a segunda, al Tarrasa, que acaba de ascender, un contrato de 4 años. No sé si ahí esto influyó o no. Tuvo que ver, a ver, yo, Pedro, durante todos mis años en Primera División tuve oportunidades y opciones, pero reales, muy reales, para salir del Racing. A mí concretamente el Atlético de Madrid, cogí un vuelo, estuve en Madrid con el hijo de Gil, vino Antí, que yo era la piedra angular, que no me preocupara por la cláusula. Yo era
tan feliz en Santander, siendo capitán y tal, que yo decía, ya vendrá otra. El Villarreal como presidente antes de que luego se hicieran, el Villarreal lo mismo, siempre tuve opciones. ¿Qué pasó? Que vino Peterman. Y cuando vino Peterman, yo era capitán del Racing súper establecido ya, y aquello era un despropósito. Es que Pero un puto despropósito. Aquello Entonces, fue, por ponerlo de sí, una manera simple. Yo, eso es, pero entonces yo por mi forma de ser y siendo capitán, pues me enfrenté a él, en cuanto que estamos en primera división, tú no puedes ser presidente, entrenador, no puedes ser médico, no puedes ser protagonista y nos tienes que respetar. Y entonces ese año fue un calvario con él. Y ese año terminaba mi contrato. Yo no tuve una propuesta del Racing tampoco para seguir. Yo no tuve la opción de seguir en el Racing. Que es algo que siempre me dolió, ¿no? Coño, soy de la casa, yo siempre, coño, pues que hubiera tenido una propuesta con 26 años. ¿Tú crees que Peterman influyó en eso? Totalmente. Pero yo creo que no me hubiera ido al Racing. En el Racing con 26 años. Si no me había ido anteriormente, Claro. me hubiera quedado en el Racing. Luego, además, ese año, porque tú para que vayas a un equipo de primera división necesitas que en esos clubes necesiten a un centrocampista. Ese perfil, ¿no? Que el entrenador... Claro, y ese año pues no se dio la tecla y tomé una decisión, creo que precipitada, equivocada, y lamentablemente luego encima ahí fueron unas lesiones de cruzado anterior y entonces ahí ya la cosa empezó ya... Pero tomas la decisión precipitada por no esperar a un equipo de primera seguramente. También incluso podía haber esperado aquí, si bien es cierto que yo ya también, es que seguir en el Racing yo ya lo estaba pasando muy mal. Yo todo lo que hemos hablado anteriormente, claro, lo hemos hecho es un comentario sí, muy por ya, encima. pero es claro, Era día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, vives en esta ciudad. Y yo no lo supe gestionar bien, porque estoy seguro que si esto me sucede, como dices, me encantaría tener 20 años con lo que sea ahora. Pero eso es imposible. Claro. Porque yo lo hubiera gestionado de otra manera, te lo aseguro, Pedro. Yo hubiera dicho, bueno, vamos a respirar, esto es deporte, y ya está. Voy al campo y, coño, pues hasta ahí... Hasta que llegue mi momento, que ya va a llegar. Incluso hubiera ido a un psicólogo, coño, porque hoy en día, en su día ir a un psicólogo era como... Bueno, de hecho no tenías esa posibilidad. Yo estoy seguro de que hubiera acudido a un psicólogo para gestionar esas emociones que llegaba un momento que me atenazaban, ¿no? ¿No tenías, y en el club no había todavía, estaba preparado para ayudarte con psicólogos y demás? No creo, vamos, no lo creo. Y te vas a Tarrasa, que sorprende a muchos, con 26, a segunda división firmas además 4 años, haces una cosa ahí muy rara, muy extraña. Dice que además, yo recuerdo que en Tarrasa se vivió, en el diario de Tarrasa, como la estrella que llega de primera a un recién ascendido de segunda, y eras el icono allí de aquel equipo. La verdad que el presidente estaba súper interesado en que fuera, y llegó un momento, tanto a través de mi representante, le dije, mira, dile que si quiere que vaya a jugar al Tarrasa, que me ofrezca 4 años a esto. Y tuve la gran mala suerte de que me lo ofreció por encima. O sea, y entonces ya palabra dicha, palabra hecha, joder. O sea, que lo económico también influyó ahí un poco. Pero en realidad, Pedro, no era lo económico. O sea, yo en realidad salir. era que no me... Sí, fue todo como mucha bola ahí, en personal. Y al final, pues tomé una decisión equivocada. Y luego encima lo deportivo y personal... La cosa... Bueno, ahí te lesiones, ahí es donde te lesionas, viene el cruzado y demás, y eso ya complica todo, ¿no? Viene el cruzado anterior, 2 veces seguidas, estoy un año parado entero, desciende el equipo a segunda B. Y cuando voy a entrenar en segunda B el tercer año, después de recuperarme, pues me apartan del equipo. Estuve apartado un año entero. Al Oviedo fuiste. Y luego fui cedido, en la pretemporada, y luego fui al Oviedo, que jugué cedido ahí un año. Y el último año, pues no me dejaron entrenar. Entonces ahí se acabó. ¿Pero te pagaron todo? Sí, pagarme sí. Bueno, mira, algo sacaste. Sí. ¿No? Quiero decir que Sí. algo, aunque ahí seguramente no piensas en el... No, aparte hasta para ir a jugar al Oviedo casi me supuso dinero a mí, porque me hacían o esto o lo otro. El fútbol tiene cositas por debajo que son feas, ¿no? Pero bueno. Ahí cambias de jugar en primera, de ser foco a Guau. Otra Para muestra un botón, como dice, que quieres taza y media. Sí, Esto, ¿no? Instalaciones... lo que tú tanto que has luchado por tener, y quizás a veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Y yo sentí eso, digo, wow, mi Santander, mi primera división, lo que es un estadio, el olor del césped, la adrenalina, todo eso, y era de fútbol profesional a fútbol amateur, poco más.
que, bueno, después, porque cuando estaba el Tarrasa en segunda esos 2 años... Sí, no, pero jugué un año en primera, jugué uno nada más, ¿eh? Sí, sí. Yo me vino Juan Malillo. Es que Juanma fue tu entrenador. Fue Juan Malillo allí y Juan Malillo tuvo una charla conmigo, bueno, pues me conocía de Tenerife. Joder, al segundo entrenamiento Pedro rompió el cruzado. Al segundo entrenamiento. Y a él lo echaron a los 4 meses. A los 6 meses yo iba ya a volver a jugar y se me cayó un compré en la rodilla y zasca otra vez. Me pasé el año en blanco y al final teniendo un equipazo. El Tarrasa tiene un equipazo, ¿eh? Quique Martín, el del Español. Tenemos jugadores de primera división. No, erais profesionales. Sí. Y el equipo bajó al pozo. Bueno, fíjate que eso te ocurrió también en el Racing, aquel equipazo que desciende a la 2000-2001, creo que eras. Tú venías de ganar la plata en Sydney, titular indiscutible, un equipo en el que juega, bueno, por aquí tienes las fotos, pero eso estaba jugando a Mavisca, Manjarín, Tais, Melber, bueno, es que era una locura de equipo, Ceballos, bueno, Espina, ¿no? Es aquí, y se bajó. Sí, la verdad que sí, vaya... A veces no sabes por qué los equipos, ¿no? Coges una dinámica que cuando te quieres dar cuenta ya estás en el hoyo. Buena suerte tuvimos que subimos al año siguiente, ¿eh? Sí. Porque... Con Quique. Echaron a Benítez, ¿no? Que también empezamos el año fatal y al final, mira... Ahí jugaste 30 y tantos partidos. Jugaste muchísimo. Sí. Bueno, y luego, eso, no sé, lo del venidor y tal, esas cosas ya que fue por... Bueno, pues sí, pero el último año, por querer volver a jugar al fútbol, ¿no? Quique, me llamaron de allí y disfruté el último año. La verdad que, mira, fue un año maravilloso porque volví a jugar al fútbol, sentirme futbolista en una ciudad que me lo pasé muy bien. De ahí agarré el vínculo con el sol y con la luz y siempre intento rescatar las cosas. Vamos a ir a eso, a Marbella. Porque eres santanderino, tal, pero ya sacarte de Marbella en invierno, no. Santander la quiero mucho, me encanta Santander. Yo considero que Santander se da las ciudades más bonitas que podamos tener. ¿Por qué? Porque te reúne absolutamente todo. Y mira que, gracias a Dios, he conocido y he viajado, pero hay una cosa que ha despertado en mí, que es la luz. La claridad. El sol, eso es, el cielo azul, y todos los días, día tras día, día tras día. Y a no nos digas eso a los demás. Bueno, sí, y a mí hay días que no es la luz para ir al chiringuito, que por supuesto que me encanta dentro de lo que puedo, vivir bien, no, lo mejor dentro de lo que puedo. Pero es para hacer cualquier gestión, para vestir la ropa, la forma de vestir. Joder, llega aquí, me tengo que poner 12 capas para vestir, por si, y más estas navidades. La humedad que se te mete hasta los huesos. Estas navidades ha hecho frío aquí. Y bueno, la luz me fascina. Y tengo la gran suerte de que yo lo hago al revés y subo a Santander mi junio, mi julio, mi agosto, enterito, entonces, y salgo del calor que hace allí y todo el gentío. ¿Y cómo es que acabas en Marbella? A ver, explícanos un poco. No, la circunstancia de vivir en Marbella fue personal. He estado con la que es mi mujer. Veraneábamos en Marbella todo el verano y un día, viviendo en Santander, nos miramos y dijimos, estamos perdiendo la opción de podernos bajar. Y nos bajamos allí a Marbella a vivir. Ya teníamos una cría y lamentablemente allí nos separamos y al tener la niña 5 años, pues realmente me quedé en Marbella por el hecho de estar con mi hija en el proceso de crecimiento. Sí, pero tu niña la traes por aquí y es cántabra. No, mi hija es cántabra, nació aquí, habla como una cántabra, no quiere saber nada de Marbella, le encantan las niñas de aquí, el sardinero. Sí. O sea que ahora lo vas a tener complicado. Es cantabrona. Bueno, hasta los 18 años, en principio estará ahí abajo, luego ya no sé dónde irá. No. Y luego te has movido muy bien después del fútbol, pero ni querías ser entrenador, ni estar vinculado al mundo del fútbol. Yo no sé si tus últimos años te desquitaron un poco esa ilusión de decir, yo no quiero estar vinculado, que aquí hay, entre comillas, mucha mafia, mucha cosa que no me gusta. Sí, ha tenido que ver. Obviamente me encanta el fútbol, disfruto del fútbol, pero el haber padecido y también vivido, ¿no? Porque los que estamos ahí dentro sabemos que no todo es... Bueno, pues llegó un momento en el cual no decidí, sentí que esa parte profesional no iba a ser para mí. ¿Por qué? Porque hice cosas como representante, como intermediario, pero hay cada indio por ahí danzando que por un trozo de la tarta no tiene códigos, no tiene respeto y eso no va conmigo, porque me sale la vena cántabra. Entonces al final
conflictos cero, y dije, mira, he determinado que el fútbol lo veo. Ven el Racing al sur, voy para allá, le veo, estoy en el hotel, partido de Champions, lo disfruto con los amigos, con un platito de jamón. Pero vinculado al mundo del fútbol. Pero el mundo del fútbol, Nada, no. ¿y no te han ofrecido algún estar en la Secretaría Técnica o esto o tal? Mira, O- me ha ofrecido Bodipo. Joder, Bodipo Rodolfo. está viviendo en Marbella. Sí, lo sé. Y le cayó hace 3 meses el llevar la Unión Deportiva a San Pedro. Joder, venga a llamarme, que quería que fuera de San con Pedro él. Alcántara, Claro, San Pedro, al lado, Sí, al lado de sí, Marbella. están juntos, Está sí. pegado. Y yo, Negrito, va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Fui el primer día con ellos. ¿Fuiste un día? Sí, fui el primer día. Sí. Bueno, es que lo que pasa es que a Bodi le viene todo bien, es un artista. Nada, él sabe manejar esas Sabe manejar esas situaciones, cositas, y a ti sí. igual te cuesta más. A mí me hubiera costado más. Pero, sin embargo, has tenido una vida empresarial buena. O sea, no sé si mejor que la futbolística, pero ahí sí ya tenías la experiencia acumulada para acertar en cosas, ¿no? Bueno, sí bien es cierto que yo no he tenido unos contratos, digamos, de una barbaridad pero sí bien es cierto que lo fui acomodando desde joven, ¿no? He vivido muy bien y me gusta vivir bien dentro de mis posibilidades en cuanto a darme mis buenos gustos, pero siempre he comprado cositas, he movido el dinero y ahora de hecho pues mayormente me dedico a eso, a gestionar mi pequeño patrimonio. Y bien, Irlo moviendo, estás bien. Gracias a Dios puedo decir que estoy bien. Sí. Estoy bien. Eso pues te da esa tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, pues no tengo que trabajar en alguien que me esté mandando, que me esté dirigiendo, que me esté tal, ni tengo que mendigar a nadie para entrar a jugar al fútbol, en el equipo, el otro, no sé qué. Que muchos esos compañeros tuyos... Ya, sí, lamentablemente sé que de muchos casos. Claro, sí, sí. Sé de muchos casos. Yo en eso, Pedro, soy un privilegiado porque, como bien digo, vivo bien, a veces el estar bien para mí es sinónimo de libertad. Yo tengo libertad para decidir qué hago y tengo tiempo. Entonces, yo hay una semana que no tengo a mi hija porque tengo custodia compartida, por lo tanto, esa semana yo tengo la libertad y la posibilidad de ir para acá, ir para allá, hacer o no hacer. Bueno, eso te lo dio el fútbol, esa tranquilidad Sí. económica, ¿no? O sea, al final Sí. estamos hablando de que al final igual no fue acertado lo de Tarrasa, pero económicamente te dio un tal, Sí. igual que el Racing durante todos esos Sin duda, años, sin duda. Y erais unos privilegiados. Eso se da cuenta uno Ya después, lo creo, ¿no? Ya lo creo. Además, cuando estás jugando tienes un estilo de vida de futbolista, ¿no? Luego te das cuenta que cuando el grifo se cierra, es que no es que se cierra un poquito, no, coño, que se cierra entero. Que se cerró. Y tú, como no lo hayas enfocado para hacer o bien entrenador o bien un pequeño negocio, llámalo X, hostia, viene la primera viene la psicológica. Que, hostia, cuidado, porque vives como un auténtico marqués, haces lo que quieres, horarios de mañana. Entrenar tu 2 buen horas. cochecito, tú esto, tú lo otro, la gente te conoce, la gente te saluda, te cree. La corriente te hace pensar y creer que eres alguien. No, tú no eres nadie. Tú eres un Ismael o un Pedro en este aspecto en el cual cuando juegas es más reconocido, pero cuando dejas de jugar, punto y se acabó. Se cierra así. Bueno, tú has tenido ahí unos padres que en ese sentido te lo han puesto claro desde el principio. Sí, Venías yo de un barrio como la Albericia y de tales, y chavales... Mis padres son gente humilde, gente buena, gente de bien y gracias a Dios eso también nos hace saber dónde estamos, tanto a mi hermano como a mí. Creo que esos son unos valores que tenemos ahí tatuados. ¿Ves al Racing? Siempre que puedo. Siempre que puedo. Pues yo creo que volvemos. O estamos en camino de volver, ¿no? Que es muy difícil, ¿eh? O sea, porque estamos todos, es cierto con esto, pero claro, ascienden 2 directamente y luego un playoff cualquier cosa, pero... Hombre, te voy a contar a ti. Pero ¿cómo lo ves? Porque tú me has dicho que ves al Racing y Sí. que si va por Andalucía, por ahí le ves. Sí, voy a saludarlos y todo lo que puedo, pero es muy complicado porque al final tú tienes que llegar en ese, si es para ascender si es en primera instancia, tienes que, lógicamente, mantenerte ahí arriba y ya tema playoff tienes que llegar a ese momento muy bien, físicamente, mentalmente. ¿Por qué? Porque ahí es en donde se reparte ya la... Dicho esto, ¿cuántos quisieran ser el Racing? Lógicamente, con esta corriente que hay en la ciudad y el equipo navega, el equipo juega. Si bien es cierto que el año pasado
lamentablemente, mira el colchón que hizo, que fue una auténtica barbaridad, y poco a poco cómo se fue desinflando, no sé los pormenores o mayores que hubo, la gente habla. Pero bueno, hablando de este año, pues volvemos a lo mismo, pero ojalá se pueda concluir una temporada con un ascenso. ¿Tú viviste el último ascenso? ¿A segunda? ¿A primera? ¿De segunda? La verdad es que, claro, el equipo venía de primera, con un equipazo en segunda, pero con el Atlético de Madrid, por ejemplo, que era un rival directísimo, y ascendisteis ese mismo año. No sé si tiene algún tipo de comparación, porque igual teníais mucha más presión vosotros que lo de ahora. Ahora es una fiesta el Sardinero, no sé, hay como menos, vosotros tenéis una presión de hay que ascender este año y punto, no hay más. Sí, nosotros teníamos esa presión seguro, porque además empezamos... Coño, que no sé cuántos partidos llevamos, estábamos en el descenso. A 7, echaron a Benítez. Echaron a Benítez, vino Quique con Nando, y aquello se empezó a remontar la cosa y fue la... Pero sí sentíamos esa presión. Igualmente, Pedro, la presión, si no hubiéramos ascendido, sabéis lo que hubiera pasado. Que al fin y al cabo, claro, no asciendes y que nos van a poner, nos van a fusilar, pues no hubiéramos ascendido. Pero a ver los años que hubiéramos estado. Claro. Que es que cuando te quedas ahí, parece que ya estableces una norma, no, coño, que te quedas. De hecho, mira ahora. Entonces, joder, ojalá esos pequeños matices del final, los jugadores estén finos, chisposos y con acierto. Claro, en segunda división si hay algo que creo que estaremos de acuerdo, es que hay muy buenos equipos. Juegan al fútbol y hay futbolistas muy buenos y determinantes. ¿Has ido al campo a algún partido en casa en el Sardinero? Este año no he podido. Bueno, voy a ir el sábado. Pero quiero decirte que el año pasado o el anterior, Sí. la fiesta, Wow. no tiene nada que ver. Wow. Es que no tiene nada que ver. Y eso que ya se animaba por entonces, ya no era aquello como en los viejos campos, pero es que lo de ahora es... Pedro, yo creo que yo no lo viví como futbolista cuando el Racing estuvo en la UEFA, pero es que yo creo que hay algo diferente, hay una corriente de juventud, yo vivo fuera y ahí en la tele andaluza, todo esto sale como ejemplo el Racing de Santander. Yo estoy muy al corriente del Racing, de la televisión, claro, ten en cuenta los equipos que hay en el sur, hay mucho canal ahí. Y a mí me ponen reportajes del vínculo de la ciudad, ya veo la ciudad en fotos, en vídeos, claro, es muy bonito lo que está generando el club, el equipo. Bueno, pues no sé, Isma, estamos aquí, ya no sé, pues voy a mirar porque claro, estamos empezando, nos ponemos a charlar tú y yo aquí, no sabemos, el otro día me decía que es que no sé si hay cámaras o no, me decía aquí que claro, nos ponemos a charlar y a veces evocamos los recuerdos y se nos pasa aquí el tiempo. Aquí jugabas al mus, claro, si algo has tenido tú es aprender a jugar al mus, porque tu padre era un jugador, Sí. también era un jugador de mus, pero de ganar el Interpeñas, los grandes concursos... con el pequeñín aquel, ¿cómo se llamaba el pequeñín? Joder, yo no sabía que sabías tú eso. Joder, con tu padre he hablado yo mucho Con el de esto. Titi. Con Titi, sí. Sí. Es que yo también he jugado al mus. Tengo que decir, vamos, yo a mi padre no le llego ni a la altura Era un del talón. se puede decir que era un Yo sé cómo... profesional. Mi padre es muy bueno, ha sido muy bueno y juega muy bien al mus, pero yo como dice que no, aguanto las cartas, pero me divierte mucho. Pero que aquí dices tú que ha habido... Sí, aquí hemos echado muchas partidas, muchas sobremesas, ya te digo, con Manolo, con Nando. Aquí ten en cuenta que han pasado muchos futbolistas, porque yo comía, venga, a casa. Estábamos aquí, sabíamos cuándo entrábamos, pero no cuando salíamos. Es que tienes aquí abajo este Es un búnker, claro. el búnker Aquí no hay cobertura. Aquí no, aquí, No hay cobertura. y aquí no venía nadie. No. Esta casa, cuando se construyó, yo dije, bueno, estoy con mis papás y con mi hermano. Bueno, mi habitación en el ático arriba, las habitaciones tal, y entonces voy a hacer este choco para que cuando yo tenga que entrenar y descansar, mis padres y mi hermano puedan hacer sus historias y que yo esté arriba y no note el jolgorio, ¿no? Y lógicamente Está insonorizado, está señores. hecho claro, está bajo tierra. Pero de ahí no podemos contar nada. No se debe porque no es necesario tampoco. No ganamos nada. No Eso ganamos es, nada. eso es. No vamos a ganar nada, que ya son muchos años, no ganamos nada, déjalo. Del fútbol de ahora, ¿qué ves? ¿Qué te parece? ¿Cómo se juega? Porque ahora es muy físico. Ahora tú serías un Rodri de esos, por ponerte un ejemplo, un futbolista de esos, porque tú tenías algo que era el físico, ibas, venías, llegabas, robabas. Sí, joder, pero yo lo que veo ahora que el fútbol es otro nivel, o sea, no tiene nada que ver a cuando jugaba yo, en todo, en la alimentación. Los futbolistas son atletas, o
O sea, la composición de grasa, el esto, lo otro, o sea, son avionetas constantes. Nosotros comíamos, me cago en Dios, me acuerdo en las mesas, sí, comíamos dieta, pero eso no era dieta. Y hoy los entrenamientos y luego que todo está muy perfeccionado. Los clubes, los equipos, los entrenadores no dejan margen al bueno, no, a la fortuna, no, coño, todo está trabajado. Los segundos entrenadores, oye, con los programas que hay de internet y todo esto, y lo tienen todo controlado. El otro día veía una fotografía del comienzo de temporada del Racing, por casualidad del comienzo de temporada del Racing. Entonces veo una fotografía del cuerpo técnico. Sí. Y, ojo, el cuerpo técnico, empiezo a contar, 13. Más que futbolistas. ¿Tiene el Racing 13? Sí, joder, primero, ves, segundo, portero, estrategia, fisio, o sea, lo que es el 13. Y tú, conté, eran 13, no sé si son 12 o 13. No. Y yo recuerdo vosotros, y de esto hace, pues bueno, vale, pues 25 años, bien, pero que era el primero, el segundo, el entrenador porteros, y había Tal cual. 5, un preparador físico y... Joder. Pues entonces, claro. Que me acabo de quedar ahora cuando has dicho 25. 25 años, bueno, 25 del 2000. Tú debutas... En 95. 95 antes, Pues 30 años. Tú debutas hace 30 años. Peor me lo pones. Que yo recuerdo hacerte una entrevista en la primera televisión local que hubo, que era Telesantander, que venías con la medalla colgada del Campeonato de Europa. No te la quitaste. Allí en la entrevista estaba con la... Yo creo que fui a la playa con la medalla. Te voy a decir una cosa. Ponte de pie, coge el micro, que tenemos ahí al cámara, coge el... Porque quiero que nos enseñes un poco, pues esto, un poco choco, que nos enseñes un poco... Bueno, pues ¿Esto esto es un cartel, esto es el Mundial de Malasia, que jugó el Mundial de Malasia, que ganó Argentina, y aquí está dedicado por bastantes compañeros. El Campeonato del Mundo Juvenil. Juvenil, claro, yo jugué este Mundial también, mira. ¿El Mundial Juvenil qué es? Gerard, ¿En qué año fue? En el 97. Ah, 97. Mundial Sí. Juvenil, sub-20 sería. Sub-20, que ganó Argentina con Riquelme, Cambiaso, toda esta cuadrilla, sí. Sí, sí, y aquí lo que veo, tengo que ponerme las gafas, que te lo han dedicado, jolín. Sí, compañeros, sí. Iñaki Saiz, que fue el que además el que te lleva un poco, es el entrenador que te da. Sí, pues Tamudo, Raúl Redondo, Tamudo, Farinós. Farinós, Sí, Ivanania, el que fue entrenador del Racing. Claro, sí, que luego fue entrenador del Racing. Sí, sí. Angulo del Valencia, Sí, sí. bueno, Albelda. Sí. Aquí no hicisteis una buena... No, ahí quedamos cuartos. Nos eliminó Irlanda con un penalti que hizo. Gerard, sí. Mari Lacruz del Mari Atlético. Lacruz, sí. Diego Rivera, el del Betis, que jugó luego en el Betis. Sí. Y lo has conservado, porque Sí, mucha gente estas no. cosas igual la... Lo llevo ahí puesto y luego, bueno, pues... Mira, aquí, vamos, podemos ir pasando y... Este es el diploma, el diploma de la medalla de... olímpico, sí. Medalla de plata, Juegos de Sydney. De Sydney, sí. ¿Cómo es la Olimpiada? ¿Es tan diferente? Oh, es maravilloso, Sí, maravilloso. sí. Una sensación de esplendor, de gente, de... Wow. Lo que es el Estadio Olímpico cuando llegamos a jugar la final. Pero a veces parece como que el fútbol está... El fútbol, claro, no es tan como... Por lo menos cuando entonces. Ahora ya quizás sí, pero nunca va a ser, lógicamente, las Olimpiadas. Yo creo que mayormente es el atletismo. Pues que encima ha sido olímpico y medalla de plata. Sí. Bueno, es que lo has tenido todo. Y aquí veo el nombre de Ismael. Bueno, esto me lo Es regalaron. una persona muy organizada y metódica que necesita... Una supuesta descripción de ahí a lo que sea. Esta, mira, la entrevista que me hicieron Epa, en el ya Abre vemos. Montañés. Ismael Ruiz, medalla de plata. Sí. Fíjate tú, y pareces más mayor de lo que eras. Estás en esa foto, sí. Porque ahí que tenías 21 o 22 años tendría, sí. Perdiste la final, que no lo hemos dicho, ¿no? Sí, ganó Camerún. Ganó Camerún, que con aquel equipazo que teníais, Joder. llegar a la final. Y bueno, y aquí, fíjate qué equipo. Si es que estoy viendo un equipo del Racing aquí. Ceballos, Ismael, Merino, Melver, Arceno, Tais, Bechasnik, Amavisca, Pedro Munitis, Federico Magallanes y Víctor. Si aquí hay internacionales, pues bueno, todos. Ah, pues mira, pues ahora que lo acabas de decir, todos hemos sido internacionales. No, Ceballos excepto el único, José. excepto José y Y Merino. Meri, quizá. Y Merino, sí, pero el resto sí. Todos los demás, sí. Internacional. Fíjate tú. Sí, jugamos con nuestro país, sí. No, ya sabes, Pedro. Bueno, y aquí hay otra, mira, Mazzoni. La chancha. La chancha. Bueno, Mazzoni era un
Coño, y Ramis. Y Ramis. Ahí está Ramis. Y el onubense, el central, no me acuerdo. Juanma. Sí. Y Mario Regueiro, nada, qué equipo. Julito Álvarez. Y ahí estás. Ahí andábamos. Arceno, se dedicaba el ahora. polaco. Está el polaco ahí. Y Marcelo Espina. Del segundo del Oviedo, sí. Pues eso, fotos aquí que tienes en el Choco. Y mira, allí en el otro lado, podemos ir allí, porque estas son las... Bueno, este es tu hermano Javi, Sí. en la Albericia, ¿no? En la antigua Sí, Albericia. cuando fíjate lo que era, campos de tierra. ¿Eh? Ahora es hierba artificial, pero cuando entonces... Sí, ese es mi hermano Javi, sí. Y aquí estás con la que hemos hablado antes, la medalla, ¿no? El Campeonato de Europa de Sub-18, sí. Y, ese es y arriba es el debut, el El día del debut. debut. Sevilla. Con 18 añitos. Sí, contra Sevilla. Empatamos a 1. Sí. Pues, joder, tienes el recuerdo aquí, querido. Bueno, sí, tengo muchas camisas por ahí arriba. Bueno, y esta es de la selección, ¿no? Sí, esa es la camiseta de la final del Campeonato de Europa Sub-18. Con esa que campeón de O sea, Europa, esta es sí. la original. La original, sí. O sea, el primer... porque de Sydney y eso también guardaría. Las tengo todas ahí arriba en una maleta muy grande. Lo que pasa es que las tengo que clasificar y quiero ponerlas de una manera más, porque tengo un montón de ellas chulas. ¿Tu hija ha visto algún vídeo tuyo o algo? ¿No quiere? No, tengo un vídeo que se lo tengo que formatear todo esto para que lo vea, porque ella no me ha visto jugar. Claro, La cría no me ha tiene visto 13 jugar. años, ¿no? Nada, 14, no nada. estaba ni pensada. No estaba ni pensada. Nos sentamos, Isma, y terminamos esto. Y lo que pretendía es que todos aquellos que nos preguntaban por Ismael supieran un poco de su vida, de lo que hace ahora, y seguramente tengan ahora una sensación de bienestar, de decir, joder, este chaval, un 10. Pues ojalá. A mí me alegra mucho hablar contigo, me hizo mucha ilusión que me Nos hemos vuelto jóvenes. plantear. Joder, claro, porque, oye, es que hemos pasado Muchos años. muchos muchas momentos historias. juntos, Claro. y aprovecho para decir que no solamente conmigo, siempre fuiste uno de los periodistas majos, empáticos y que nos trataba muy bien, no solo a la gente de casa, Bueno, sino generabas un buen ambiente. Bueno, hay que ¿Y ahora intentar estás en siempre... forma, que estás para jugar? Estoy fino. últimamente hago lo que me recomendáis, que es comer grasa con carne, huevos, pocos carbohidratos, nada de azúcar y todas esas cosas, y hacer deporte. Que lo complicado de un periodo, creo yo, es empatizar con el futbolista. Jugar al fútbol es tremendamente difícil, no solo en el campo, en lo mental. En tener la capacidad de abstraerte, que lo bonito es un entrenamiento donde no tienes presiones, pero en el día a día, vamos a hacer una entrevista a José Sietes ahora, a Cuco, que está ahí en Ponferrada, entrenador, y siempre me dijo lo mismo. Dice, yo sufría en los partidos, yo no he disfrutado jugando al fútbol, yo disfrutaba en los entrenamientos de lunes a viernes. Coño, y ahora que lo dices, viendo, claro, lo tuve como compañero, si es verdad, José era el más vacilón, bueno, yo no he visto una cosa igual, todo era broma para él, pero los días de los partidos, José cambiaba la cara, cambiaba el semblante, mira, y diciendo esto, pues es que a veces, claro, a veces hablamos estas cosas a todo lo pasado, pero no todo el mundo, o todos los futbolistas salen y se divierten. Yo cuando veo futbolistas que salen de esa manera, digo, la madre que lo parió. Pues nada, Isma, que cerramos y que nos vamos, y que ha sido un placer que nos hayas acompañado y que nos hayas traído a tu búnker. Igualmente, Pedro, es un gusto. Cuando quieras siempre junto. Listo.